Buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema del día de hoy que corresponde al rol del consejero u operador de comunidad terapéutica. Entonces, este es un tema, me parece muy descriptivo para entender el modelo, ya que nos indica acciones que tienen que ver desde el inicio, cuando una persona toca la puerta pidiendo ayuda. Vean que dije, tocando la puerta pidiendo ayuda y hasta que se le da de alta del proceso de tratamiento. Entonces sucede un proceso que implica varias intervenciones del consejero y ahora vamos a identificar las más importantes y justamente nos señala las capacidades y competencias que tiene que tener el operador para poder hacer estas intervenciones, ¿no? Entonces, comenzamos. Dije que ya iba a quitarme esa muletilla del entonces, pero sigue. Veamos pues entonces estas cosas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Siempre es bueno tener el encuadre así completito. Sabemos que una adicción, contamos con una definición, con un acercamiento de tipo biopsicosocial. Abandonamos esta postura donde solamente se centra la explicación a través del consumo. Sabemos que la complementariedad que tiene la sintomatología que se presenta en el DSM-5, con un enfoque también psicosocial, pues le da mucha riqueza cuando abordamos la adicción de esta manera. Y creo que es importante destacar esta posición metodológica con respecto a las adicciones, ¿no? Es decir, para nosotros la causa principal no es el consumo, es una de ellas, pero que en combinación con las condiciones de salud mental, del tipo de sistema familiar al que se pertenece, de la comunidad donde regularmente se normaliza el consumo y la violencia, y socialmente muchas comunidades con fuertes niveles de exclusión social en donde no cuentan con un fácil acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad, ¿no? Entonces, eso crea un conjunto de situaciones o factores de riesgo que combinados logran ser letales. Aquí es interesante porque también dependiendo las formaciones, uno le da mayor peso a un tipo de factores de riesgo, ¿no? Si somos psiquiatras en este país, pues vemos la sintomatología principalmente que está marcada en el DSM-5 o en el CIE 11 o 10. Si somos psicoanalistas, veremos estos signos efectivamente como síntomas. Y la explicación psicodinámica de un síntoma es que el síntoma es resultado de un conflicto interno, donde hay una dificultad yoica de poder tramitar las necesidades instintivas, ¿no? Entonces se tienen que reprimir esos deseos libidinales o agresivos y después reaparecen de una manera disfrazada y el síntoma es justamente una solución de compromiso que favorece la satisfacción de los deseos, pero también su control y represión. Es en esta característica ambivalente lo de los síntomas. Entonces, si fuéramos nosotros psicólogos sociales, pues seríamos más del corte de Moscovici, donde veríamos cómo las personas se mueven en una colectividad, cuál es la forma de pensamiento y de acción que tienen, cuáles son las funciones o las disfunciones o las desviaciones. Si fuéramos sociólogos, sería más a la manera de sociología de las enfermedades mentales de Bastide. Pero si fuéramos antropólogos, tendríamos otra mirada también completamente diferente. Y veríamos pues cómo los comportamientos y las conductas, por ejemplo, en este caso de las adicciones, no pueden ser marcadas de entrada como una desviación, ya que es parte del sistema. Entonces, es un comportamiento que se conjunta y se estructura a partir del funcionamiento colectivo, no como una propuesta individual. Entonces, vean, esta diversidad de posiciones es interesante cuando empezamos a hacer algunas combinaciones para poder tener mayor profundidad en algunos aspectos. Creo que vale la pena resaltar
que así como hablamos de un enfoque biopsicosocial, también hablamos de una explicación multi, trans e interdisciplinaria. Entonces, ustedes han de haber escuchado que se repite muy seguido que en las convocatorias o en las propuestas de políticas públicas, no sé por qué razón, dicen vamos a ver un enfoque cognitivo-conductual para el tratamiento de las adicciones. Por supuesto que entiendo que se refiere a intervenciones breves, de bajo costo, de poco tiempo de intervención, pero es imposible hablar en estos términos de un fenómeno complejo, porque entonces digamos cómo a partir de la teoría cognitivo-conductual vamos a hacer los diagnósticos de consumo, de salud mental, relacional, sociológicos, antropológicos, no te da, no alcanza ninguna disciplina. Y entonces, por ejemplo, los psicoanalistas, pues hay una percepción inmediata que el psicoanálisis no sirve para esto. Efectivamente, la técnica del psicoanálisis no sirve, no aplica para intervenir en esta problemática. Pero la explicación psicopatológica sí. Entonces hay que jalar toda esta explicación psicodinámica de ciertas estructuras de personalidad que presentan como síntoma más importante el consumo de sustancias psicoactivas de manera compulsiva. Entonces tienes que jalar de diferentes disciplinas una parte y otra y poder hacer esto que propone Edgar Morán en la teoría de la complejidad. Edgar Morán dice, la realidad no se puede explicar desde una disciplina, siempre va a existir una tendencia a la simplificación. Por lo tanto, tenemos que crear puentes entre diferentes hipótesis explicativas y formar un cuerpo interdisciplinario de hipótesis. Y justamente las adicciones nos exige eso, ¿eh? O sea, no hay un erudito que por una pertenencia a una disciplina nos pueda explicar todo el fenómeno de las adicciones. Necesitamos necesariamente de enfoques multidisciplinarios, ¿no? Y la intervención también es multisectorial. Para dar un tratamiento, tenemos que pensar más allá del consultorio, tenemos que pensar más allá de los centros de tratamiento. O sea, un caso grave, imagínense un caso grave, un TLP que dejó la escuela, que no tiene habilidades sociales, por ejemplo, capacidades laborales, que pertenece a una familia donde hay un nivel alto de violencia, estereotipos machistas y venta de sustancias, que vive en una comunidad donde se normaliza la violencia, donde no hay infraestructura urbana, hay casas abandonadas donde se consume y se distribuye, y socialmente, pues bueno, no hay escuelas, no hay bibliotecas, no hay parques. La intervención no se puede pensar a partir de un consultorio. Es una intervención múltiple. Entonces tenemos que pensar desde cómo se hacen procesos colectivos en la comunidad. Por ejemplo, ustedes han de conocer eh, estados como Tlaxcala, donde todavía hay muchas tradiciones y organización comunitaria, ¿no? Sistema de cargos, donde hacen una asamblea cada fin de año para designar al TIASH. El TIASH que es el anciano de mayor conocimiento, pero nombran al responsable de la comunidad y muchas veces ese es el que participa en las elecciones. Entonces, la comunidad te da otra cosa, te da otra cosa. Si hay un alto o bajo nivel de organización comunitaria, de un sentido de identidad y pertenencia, es decir, todo lo que pase aquí me interesa y me importa, y si hay un problema tengo que hacer algo al respecto, le da otras posibilidades a la comunidad. Entonces, las intervenciones son variadas y diversas. Si nosotros queremos una mayor apertura para las posibilidades de acceso a la educación, pues tenemos que tener acuerdos, gobierno, sociedad civil. Por ejemplo, ¿cómo van los niños de la calle a recuperar su inclusión escolar cuando la oferta pública no aplica? No aplica porque están traumatizados, porque son abandonados, porque en una escuela normal los hace sentir peor.
porque serían los únicos que no van con papás, a diferencia de todos los que sí van. Y si no se resuelve ese asunto, no hay posibilidad de que se pueda aplicar bien en un programa de estudio. Entonces, es bien importante que nosotros estemos conscientes de que el abanico de intervenciones que se presenta en una situación de dependencia tiene que ser múltiple, múltiple. Entonces, desde la explicación, aquí es donde toma sentido que no podemos plantear un enfoque cognitivo-conductual para explicar, para intervenir y para incidir en el conjunto de factores de riesgo que se presentan en las adicciones. Ahora, aquí no hay terapias breves. No es posible que mediante una terapia breve se rehabilite una persona con dependencia. Terapias breves cuando hablan de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Aquí los procesos tienen que ser arriba de un año. Ya dijimos que las estancias residenciales mínimo tienen que ser de 6 meses para dar unos primeros resultados, pero no termina allí. Que pueda terminar la residencialidad 6 meses no quiere decir que se acabó, que hubo un cambio ya sostenido. Tiene que haber una terapia de continuidad, un proceso de mantenimiento, que garantice pues, la estabilidad de la persona. Así el asunto de esta multiplicidad de enfoques y siempre tenemos que estar, pues tener la plasticidad como profesionales de la salud de incorporar elementos multidisciplinarios. Un psicoanalista tiene que entender todo lo que nos hablan los psiquiatras del sistema psíquico, de los neurotransmisores, del sistema de recompensa. Tenemos que entenderlo, pero también tenemos que entender una genealogía y los patrones de transmisión transgeneracional. Y tenemos que entender las adicciones más allá del consumo. ¿Cuál es la situación emocional asociada a una situación de dependencia? ¿No? Bueno, entonces vemos aquí nuestra definición biopsicosocial de las adicciones, que es nuestra postura principal, y la definición que da Elena Gotti de que es una comunidad terapéutica, que le hemos dado varias vueltas y que coincidimos plenamente con lo que ella plantea. Una comunidad terapéutica no es un espacio donde se vaya a aprender a estudiar, a capacitarse en una labor. Es un espacio donde principalmente nos interesa que la persona interactúe con los demás con pretexto de un programa de actividades. Lo que queremos verlo es en interacción. Y en la interacción vamos a ver sus dificultades relacionales y sus dificultades emocionales. Nosotros creemos claramente que hay una asociación entre la situación de dependencia y la sexualidad. Y la sexualidad entendida en ese sistema vincular donde uno obtiene gratificaciones y satisfacción de necesidades internas. Esta conexión pocas veces la vemos explícita en los diferentes modelos de tratamiento. Entonces, vamos con una definición biopsicosocial de las adicciones y tenemos un dispositivo de comunidad terapéutica. Nuestra técnica es meter a las personas con este problema, con ingreso voluntario, a la interacción a través de un programa donde se van a detonar todas las dificultades emocionales y relacionales de las personas. Nosotros tenemos la cualidad de entender esos conflictos y pasar de la patología actuada, como dice Elena Gotti, al acto, al acto analizado, al acto colectivo analizado, ¿no? Esa es la técnica de la comunidad terapéutica. En general, se trata de que las personas se entrenen en un control emocional, en sus capacidades yoicas, en que tolere lo más posible la ansiedad y no detone inmediatamente frente al peligro procesos regresivos y funciones mentales precedentes o primitivas, ¿no? Es sostenerlo en el mayor nivel de maduración psicológica sin que tenga regresiones. Ese es el propósito.
Y eso significa que maneja las emociones, la ansiedad, los conflictos, la agresión y el deseo libidinal. Bueno, ya vimos que los objetivos son así de tremendos: promover cambios psicológicos y en el estilo de vida. Y bueno, este sería el nivel de los diferentes objetivos que podemos buscar en nuestras intervenciones, ¿no? Desde evitar y retardar el consumo, detectar los riesgos e intervenir a tiempo, o proporcionar tratamiento a personas con dependencia, y cuando la hay, pues prevenir las recaídas y reducir los riesgos, ¿no? Las fases del modelo son tres: recepción, rehabilitación y reinserción social. Y está esta parte de lo que llamamos encuadre, que no tenemos que perder de vista. El encuadre son las constantes del proceso. ¿Cuáles son las constantes? Pues siempre la hora de levantarse, la hora de desayunar, la hora de comer, la hora de cenar, la hora de dormir, la hora de las actividades educativas, de capacitación laboral, la hora de los grupos terapéuticos, el día de las asambleas. Ese es el encuadre, no se mueve. La mayor cualidad del encuadre es que son constantes, y lo constante, lo estable, nos permite ver lo que no se adapta a esa constancia: los que llegan tarde, los que se duermen, los que son indiferentes a la actividad, los que tienen conflictos fuertes con la persona y no alcanzan a mediarlos y son impulsivos, los que se inhiben por desconfianza, los que son histriónicos y quieren apropiarse de la escena como un gran espectáculo, los narcisistas que explotan a los demás, los antisociales que te seducen y después te clavan una daga por la espalda. Ahí se manifiestan todas. Y si nosotros mantenemos la estabilidad del encuadre, van a ser evidentes estas conductas. Ahí está lo interesante del asunto, de entender qué es el encuadre, porque ya les había dicho que existe como esta tendencia de confundir el proceso de cambio con la participación en el encuadre, es decir, entrar a la escuela, al taller, a la asamblea. Por el simple hecho de entrar quiere decir que yo me voy a rehabilitar. No, el encuadre está allí, las actividades están organizadas para que después revisemos la experiencia subjetiva en la ejecución de las tareas. Ahí está la clave. O sea, podemos haber puesto taller de carpintería o herrería. Para el asunto me da igual. Lo que quiero entender es cómo reaccionas tú a la interacción, a la formación de grupos en un trabajo colectivo. Y voy a ver quién es gandalla, quién es paciente, quién es mediador, quién es impulsivo, quién es peleonero, quién se quiere echar a correr, quién ya se y está haciendo complicidad con otro para huir, quién está creando toda una fantasía de consumo colectivo. Entonces me dan toda la oportunidad de intervenir y de trabajar con eso. Ese es el trabajo el trabajo de reflexión, porque olvidemos esa idea de cuando las personas se portan bien. Vean nada más, muy maniqueo el asunto. Cuando las personas se portan bien, van bien en el proceso. No, nosotros no estamos para que las personas se porten bien. Queremos que se porten mal dentro de ciertos límites de seguridad. Y entonces esos comportamientos justamente es la base de sus dificultades relacionales y la base de la renuncia a los vínculos y a la relación con el otro para poder construir situaciones gratificantes. Ahí está la base, ¿no? Entonces, el encuadre es un concepto súper importante que les voy a preguntar cuando hagamos este cuestionario, ¿eh? Ya dijimos los objetivos de cada una de las fases. Recepción y diagnóstico, justamente se trata de hacer una muy buena historia clínica y tener la información para poder decir si hay una situación de dependencia, si hay un trastorno de personalidad, cuál es, si la red social, qué tipo de características tiene, su familia y también todas sus áreas de funcionamiento. Si tengo esa información, voy a entender a quién tengo enfrente. Y también él a su vez tiene que conocernos,
con el mayor detalle posible para que en esa relación podamos crear una alianza colaborativa. Es decir, que él diga, sí confío, sí le quiero entrar, este, y entonces podemos hacer un esfuerzo conjunto. Esa es la idea. En ese momento que aparece un indicador sobre este tipo de colaboración, podemos iniciar el proceso de rehabilitación. Y la rehabilitación es justamente participar en el programa de actividades con ese encuadre para verlo en acción, ver los conflictos en acción y estos conflictos en acción se conviertan en actos analizables, ¿no? Y la fase de reinserción es esta fase de separación, que le va a costar trabajo a cualquier persona con dependencia, porque es una de las áreas de funcionamiento de las cuales adolece. Es decir, un TLP siempre va a requerir una relación de apuntalamiento que le dé la seguridad en la toma de decisiones importantes. No se atreve a hacerlo solo. Entonces, la separación es algo donde él está frágil. A veces reinciden en el consumo con tal de no ser dejados solos. Y los que digamos que se habitúan a la comunidad terapéutica, se puede crear un arraigo que después se vuelve contraproducente o contraindicado, porque ahora depende de la institución y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que construir desde el inicio esta visión de que va a llegar el momento en el que cada quien va a seguir su camino y ojalá nunca vuelva a un tratamiento de estas características. Las funciones que se esperan de un proceso de tratamiento por parte del operador eh, son estas, ¿no? De pues, saber recibir a las personas, poder crear un espacio de seguridad donde ellos se sientan comprendidos, escuchados, donde también se les va dando información de cómo trabajamos, cuál es el proceso, y tener la claridad de que solamente en un acuerdo conjunto sobre un objetivo es que podemos empezar un tratamiento. En la comunidad terapéutica, solamente los perfiles que están en posibilidad de cumplir con este requisito son candidatos a comunidad terapéutica. Tiene que haber otro tipo de servicios para quienes no cumplen con este requisito, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esta evaluación inicial, historia clínica, el trastorno de personalidad y dependencia, cómo es el sistema familiar y la red social de la persona. De tal forma que nosotros con este conocimiento podemos realizar un plan de tratamiento, ¿no? Apoyar y acompañar durante todo el proceso al usuario y su familia, esa es la principal función, ser acompañamiento. Yo siempre digo que la palabra consejero es como traidora, porque justamente sí se trata de cierto apuntalamiento por parte del operador, pero no es dar consejos, porque las soluciones a las situaciones emocionales o problemas o dudas, dificultades, tienen que provenir de la persona en tratamiento. Él tiene que descubrirlas. Esto es lo que se llama insight en psicoterapia. Esa caída de veintes es algo que opera en él, que nosotros no tenemos que dar por supuesto que porque le decimos algo lo va a lograr. Nosotros no hacemos el insight, lo tiene que hacer el usuario a partir de reflexiones cada vez con mayor profundidad de cómo está actuando en el programa, ¿no? Eh, lo mismo con las familias. Siempre hay esta dificultad en la que se piensa que el problema está depositado solamente en una persona, la familia cumple muy bien en llevarlo a tratamiento y no se siente parte de la construcción de la patología. Entonces tienen que descubrir que tienen un grave problema que resolver ellos también. No hay situación de dependencia sin conflicto conyugal, sin conflicto de una familia que generacionalmente se transmite déficits afectivos, de una pareja conyugal que tienen serios conflictos entre ellos que les quita posibilidad de poder ver, identificar las necesidades de los hijos con un cierto nivel de abandono. Entonces, de que hay tela de donde cortar para todos, la hay. Supervisar y velar por el cumplimiento de las rutinas. Aquí lo ponen así. Esta es información que yo tomé de las conferencias mundiales de comunidad terapéutica, donde daban
emitían estas funciones del consejero, pero lo podríamos llamar en nuestros términos ahora de velar por el cumplimiento del encuadre. Es decir, que todo suceda como está programado en tiempos, espacios, objetivos y participantes. Esa es la actividad más importante del operador, que todo se cumpla a tiempo, nada de que llego tarde. Si un operador llega tarde a las actividades, es imperdonable. Y nosotros no podemos poner de pretextos el tráfico, la lluvia, eh, los imponderables, ¿no? Porque si tú ves que no alcanzas a llegar a la tarea que tienes asignada, tienes que activar la alarma y entonces te comunicas con el equipo y tienen que suplirte dada la dificultad, porque el grupo no puede quedarse sin la conducción de un operador. Entonces no puedes llegar tarde y no decir nada, o no puedes llegar tarde como si fuera normal. La exigencia eh, que se tiene al operador de comunidad terapéutica es que sea el que mayormente preside el encuadre, y parte de ese encuadre es siempre estoy a tiempo para poder pedir a los otros que estén a tiempo. Ustedes imagínense un operador que llega tarde y después está regañando al grupo porque pues no están muy dinámicos y perezosos y no quieren entrar a las actividades y llegan tarde arrastrando los zapatos. Pues no, uno tiene que ser muy dinámico, uno tiene que hacer un esfuerzo y poder saber que, como lo dice esta idea del modelo de rol, que tú eres un ejemplo, pero no un ejemplo en un sentido de imitación de conductas, sino que tú sí tienes que irradiar la certidumbre y lo asertivo de creer que esa actividad nos va a ayudar a todos. También cambian los operadores de comunidad terapéutica, ¿eh? En este proceso, ellos también se llevan de refilón la identificación de problemas emocionales que tienen que tener cuidado para no mezclarlos con los usuarios. O sea, aquí que se aplica también la regla de abstinencia, que quiere decir, mis problemas no los voy a mezclar con los problemas de los muchachos y muchachas. Yo tengo que tener claro eso, entonces tengo que tener mi propio trabajo personal. O sea, si tú ya te divorciaste 15 veces y vas a llevar grupos familiares, dices que, a ver, ahí no está muy claro el asunto. ¿Y de dónde les vamos a decir qué cosa, no? Bueno, entonces, presidir el encuadre, acompañar a los grupos, monitorear y reportar progresos del tratamiento. Siempre tenemos que estar llenando bitácoras, diarios de campo, hacer evaluaciones para tener muy claro la evolución de la persona dentro del tratamiento. Nada de que lo veo y hago una evaluación de memoria. La memoria es traidora y siempre es selectiva. Siempre recordamos en primer término las cosas que nos agradan y lo que queremos ver. Pero así como seleccionamos cosas, omitimos ver otras. Entonces, la memoria no es un buen instrumento para poder hacer una evaluación de proceso. Bueno, estas son las funciones que marca el movimiento de las comunidades terapéuticas. Ahora vamos a ver el libro que les pasé sobre la guía del consejero terapéutico. En ahí está un capítulo que está dedicado justamente a estas 10 intervenciones. Entonces ya después lo pueden leer con más detenimiento. La primera es el primer contacto. Entonces, el primer contacto, hay una frase muy repetida en psicoterapia y es
Como transcurre la primera sesión en el proceso terapéutico, así se va a cumplir todo su desarrollo. O sea que las reglas de inicio, la forma en que se desarrolla una primer sesión, nos da las características en el que va a acontecer todo el proceso. Entonces, si en un primer contacto el operador y la persona que pide ayuda hay algo que no coincide, que choca, que hace conflicto y no se logra contener y resolver en la medida de lo posible, difícilmente va a evolucionar ese proceso. O sea, el primer contacto es fundamental, fundamental. Nosotros tenemos que alivianarnos, saber que va a ser un encuentro, que va a ser determinante. A mí no me gusta hacer una explicación de la entrevista motivacional. Pienso que todos los cuadros y todos los encuentros tienen ciertas particularidades. Entonces, aquí nosotros tenemos que desplegar una apertura y una plasticidad para poder vincularnos con otro, siempre en esta medida de atención de que yo le pueda transmitir que lo estoy escuchando con todo interés, que sus problemas tratamos junto con él de descifrarlos y podemos ir dibujando una perspectiva de qué hacer al respecto. En realidad, la persona cuando está en una situación de dependencia no sabe lo que tiene. Cuando lo reconocen es ideal porque la persona que entiende, que no sabe qué le está pasando, está dispuesta a tratar de entender qué le está pasando. Y no antepone una defensa, por ejemplo, narcisista, donde, ay, no, 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 yo puedo cruzar por el pantano y no me enlodo los zapatos. ¿Cómo no? El primer contacto es el primer espacio de contención donde nosotros tenemos que aprender a cachar a las personas, hacerlas sentir seguras, seguras emocionalmente principalmente, seguras emocionalmente, donde evitamos a toda costa no hacer una mirada de crítica. Por ejemplo, cuando llegan las mamás embarazadas y en estado de intoxicación, es bien frecuente que haya una mirada de recriminación por parte de los operadores sanitarios. No podemos evitarlo, decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre inhalar estando embarazada? Y luego, ¿no? ¿Sabes lo que le va a pasar a tu hijo? No, no. Entonces nosotros no tenemos que empezar nuestro vínculo con un juicio. No sabemos por qué está haciendo eso y tenemos que entenderlo y entenderlo junto con ella. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, este primer encuentro, aparte de lo evidente, que es presentarse, conocer el programa, nosotros conocerlo a él, saber que tiene su problema, poder tomar un acuerdo para poder hacer un siguiente paso si es que ambos nos necesitamos. Entonces, si él es dependiente, quiere ayuda, nosotros somos una institución especialista, decimos que podemos hacer algo, le tenemos que guiar. Pues lo que sigue no es abrirle la puerta ni meterlo a tratamiento. Es, bueno, primero vamos a conocernos, entonces vamos a hacer unas entrevistas para que tú nos conozcas mejor y nosotros también, para saber qué vamos a hacer. No sabemos de antemano qué necesita el otro. Y esto es bien importante, ¿eh? A veces pensamos que sabemos y eso actúa en contra de un método adecuado. No sabemos, porque todas las historias de las personas, aunque todos son dependientes al consumo de sustancias, tienen historias específicas y particulares. Tenemos que estar tratando de leer esa particularidad y saber cómo en este caso en específico podemos hacer algo. Entonces, las entrevistas es justamente para entender esta particularidad y que el usuario, candidato a ingreso, vea el contexto. Aquí cuando hablamos de esta dificultad del ingreso voluntario, es justamente que él vea el tipo de acciones que se realizan ahí dentro. Y hay una actividad que hacemos que ha resultado muy bien, en donde
los mismos usuarios que están en tratamiento le explican a los aspirantes o candidatos a ingresar cómo es el programa de comunidad terapéutica. Y eso, no saben, tiene un alto nivel de eficacia, ¿eh? Nos resultó muy útil cómo entre pares se logran transmitir cierta seguridad de a dónde vas a ingresar. Entonces, las primeras entrevistas. Siempre hablamos de investigación en la acción. Investigación, acción. Nosotros pusimos investigación en la acción y esto es una propuesta que hizo Efren Milanese, porque no solamente es observación participante, sino que también intervenimos desde el primer momento. Entonces, no solamente investigamos, intervenimos y hizo esta acotación de podemos ponerle investigación en la acción. En las primeras entrevistas, de veras, es espectacular cuando empiezan el grupo familiar a narrar el problema, después cómo reaccionan todos frente al problema, cómo se empiezan a excluir, pero cuando tú abres el tema de ¿y qué otras situaciones de dificultad pasa esta familia? Órale, ahí empieza todo un rollo porque hay divorcios, hay infidelidades, hay secretos, eh, los hermanos muy enojados por la centralidad que tiene el usuario, ¿no? O sea, se porta mal y todavía lo premian. Cierto abandono a los hermanos porque todo el mundo está atento con el hijo usuario, eh, el padre desvinculándose, ¿no? Como si fuera un problema doméstico. Y todo esto se escenifica cuando está narrando el tipo de familia que son. Y cuando se empiezan a destapar los otros problemas, se empiezan a todos a quedar frío. El que le da más gusto es al usuario. El que dice, ay, sí, ¿verdad? Nada más pensaban que yo. Y órale, empieza hacerse un análisis más global y de todo el conjunto donde no se señalan culpables, sino que es un sistema de interacción que produce ese malestar, ¿no? Entonces, las entrevistas es una intervención bien importante. Yo creo que es cuando mejor se puede hacer un vínculo de alianza con el usuario, porque vas a ayudarlos a pensar el problema desde otra perspectiva, por supuesto sin juicio, sino entendiendo esa complejidad y qué tiene que hacer cada quien, qué le toca resolver a cada uno y cómo el sistema puede irse modificando. Cuando sucede esto, sí baja la angustia del usuario, porque aparte de que lo acusan, él aprende a funcionar como un síntoma que cura a toda la familia, ¿no? Así como cuando hay estos casos de asma, ¿no? Que una enfermedad ayuda a neutralizar los conflictos parentales, conyugales. En este caso también sí puede haber ciertas situaciones parecidas. Entonces, las entrevistas no solamente es llenar un formato, es poder crear un espacio de interacción íntimo donde vamos a saber hasta el tuétano de cómo funciona esa familia. Y ellos se van a sentir vistos. Pero si tú le das la garantía de que esta escucha es para construir, para entenderse primero, para identificar problemas y buscar soluciones, entonces baja esa angustia de sentirse desnudos frente al entrevistador. La tercera intervención, hay que darles una probada antes de iniciar la rehabilitación de lo que es el trabajo de grupos. Esto nos sirve mucho a nosotros para podernos dar cuenta quiénes son agrupables y quiénes no. Porque si hay unas estructuras, unos perfiles, por ejemplo, eh, unos TLPs con bajo control de la violencia, más bien una alta impulsividad a la violencia, que no aguantan una mínima confrontación. Entonces hay quienes llegan a ese nivel en el que no les puedes decir mi alma porque se enamoran o no les puedes hacer una pequeña crítica porque sientes que los has atacado y van a reaccionar violentamente en el asunto. Hay personas que son agrupables y hay quienes no son agrupables. Cuando hacemos esta experiencia en el trabajo de grupo es diagnóstico para nosotros, pero también es una prueba para ellos
de cómo se desarrollan las dinámicas al interior de la comunidad terapéutica, que es el trabajo reflexivo, grupal, horizontal, la plataforma sobre la cual nosotros pretendemos comprender los conflictos, los problemas y dar soluciones. Esto puede sonar como muy global, pero ya cuando estamos viendo que los conflictos tienen que ver con la impulsividad, con las maneras de interacción que hace el grupo, con las fantasías colectivas que empieza a crear, dices, ay caray, pues esto de la reflexión sí que nos llega a lo más profundo. Entonces emergen temas súper interesantes. Hay metáforas que nos dejan así como sorprendidos. Alguien decía, pues he descubierto que yo me fumaba a mi madre. Qué nivel de abstracción y una metáfora tan complicada, ¿no? Eh, Me la tengo que devorar. Ya saben todas las complicaciones que tienen este tipo de fantasías. Cuando uno se alimenta y siente que el alimento es nutricio, pues todo pasa bien, pero cuando de repente sientes que te acabas de comer algo que hace daño, lo vomitas. Y la bulimia y la anorexia es una enfermedad muy cercana a las adicciones, muy, muy cercana, con rasgos más psicóticos todavía la anorexia y la bulimia, porque no es posible que te veas al espejo y estando en los huesos te veas gorda. Bueno, sí, sí hay ese nivel de psicosis también, de brotes psicóticos en los dependientes al consumo de sustancias. Entonces, en esos grupos nosotros tenemos que estar bien atentos a cómo opera la actividad de confrontación, porque ese va a ser un buen motor de todo el proceso. Hay que probarlo, hay que ver cómo reaccionan y también siempre sucede que en los grupos de usuarios empieza a crearse pues cierta alianza, bueno, ya hablando en términos de teoría de sistemas, cierta alianza y cierta complicidad o ciertas colusiones. Ya estando como pares, pasa esto que un antropólogo lo vería muy fácilmente, estando el grupo de usuarios, van a crear una identidad grupal para diferenciarse de los no usuarios, en este caso de los operadores. Y va a haber una defensa frente a ellos. Esto también es importante verlo. Entonces, la parte, ya no voy a decir entonces, la parte de inducción de grupos sí tiene que ver con hacer ensayos para ver cómo reaccionan frente a estas dinámicas los usuarios, el nivel de agrupabilidad y ellos entiendan la dinámica de trabajo y si les parece una opción aceptable para un proceso de tratamiento. Cuarta intervención, se firma el contrato terapéutico. Esto es un ritual de paso. Paso de la vida caótica, simplificada al máximo, todo relacionado con el consumo de sustancias. Somos monotemáticos porque estamos pensando en cómo conseguir la sustancia, nos movilizamos, la conseguimos, la consumimos, nos reponemos del efecto, termina el efecto y ya estamos pensando en el siguiente consumo. Evidentemente es monotemática, súper simplificada y en este contexto donde tú puedes en cierto momento pensar que es una experiencia placentera, pero también a la vez sabes que te estás metiendo en todos los líos del mundo porque la familia está en contra, porque ya les robaste, porque se van a enojar, porque te van a anexar o porque te van a echar a la policía o va a haber algo, un conflicto. Y ahí es donde el contrato terapéutico es como marcar un antes y un después y hacer un ritual de ingreso donde la persona es acogida con toda la solidaridad posible, con todo el afecto colectivo necesario para empezar una etapa importante de pertenencia a un grupo. Hay que favorecer al máximo ese nivel de pertenencia más al inicio. La firma del contrato terapéutico también es el momento de mayor angustia del usuario porque siempre está activa la resistencia y una fuerza tremenda. Ahí es donde hay el máximo de resistencia en la firma del contrato terapéutico, que le dan ganas de echarse a correr y decir, bueno, ¿yo qué hago aquí?
O sea, no me late, no, yo estoy bien, yo puedo controlar y sale esta parte omnipotente, omnipotente en el sentido de mecanismos de defensa, ¿eh? De cómo modificar la realidad para nosotros disminuir nuestra angustia. Es decir, yo puedo cambiar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero es defensivo. Entonces, la omnipotencia en esos momentos de alta de angustia intensa opera. Hay que darle un muy buen acompañamiento y un muy buen soporte para que firme y no se eche a correr. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si la libra ahí, es una muy buena señal de que se va a poder sostener en el programa de tratamiento. Quinta intervención. Entonces tenemos el modelo que nosotros proponemos es un modelo que fue construido por Hogar Integral de Juventud. Ellos comenzaron desde 1985 como un grupo de ayuda mutua. Trabajaban con Tribuna, los 12 Pasos, y el director era Joaquín del Bosque. Él tenía unas cosas muy particulares, porque lo que acostumbraba a hacer era hacer un viaje con los usuarios y se iban al monte, caminaban la sierra. Entonces, si alguien decía, yo ya no quiero ir, yo ya me quiero ir a mi casa, yo no quiero tratamiento, él simplemente les decía, pues vete, pero estaban en medio del monte, pues vete. Hacer una travesía por las montañas que implicaba varios días, significaba que el que la empezaba ya no había retroceso porque no sabía el camino, no se podía ir solo, entonces estaba condenado a pertenecer a ese grupo durante el viaje. De esta manera tenían 3 días, 4 días o una semana de trabajo conjunto súper forzoso. Y ahí lograba hacer muchas cosas, Joaquín. Digo esto porque no fue el típico eh, centro que trabaja de una manera estricta la metodología de los 12 pasos. Él hacía como estos inventos. Después se preocuparon por conocer otros modelos y viajaron a España, Italia, principalmente conocieron Europa, otros programas de Dominicana, el Chase, por supuesto se enteraron de Dayton en Estados Unidos, de Proyecto Hombre, de las comunidades terapéuticas de Colombia con el padre Mejía, y se interesó él en modificar y tratar de mejorar la metodología. Y así es como se vincularon con unos super expertazos que tenían una trayectoria amplia en la operación de comunidad terapéutica, no solamente en Italia, tenían la Piccola Comunità, sino que trabajaban en Cáritas Alemania y habían visitado comunidades terapéuticas de todos los continentes, habían hecho procesos de formación. Era el perfil ideal para tener una supervisión y una formación. Entonces vinieron a México Efren Milanese, Roberto Merlo, Brigitte Lafay y posteriormente Vincenzo Castella. Y es Efren Milanese el que acuña metodológicamente con mucha precisión lo que era el método de comunidad terapéutica. Y la propuesta, ellos eran muy cuidadosos de no enseñarnos un modelo, sino crear un proceso de construcción de un modelo. Y con ellos se construyeron estas fases que identifican en la comunidad terapéutica. Ellos hablan de 4 fases: pertenencia, individuación, socialización y separación, como modalidades de conducta de toda persona que ingresa a un grupo por un tiempo determinado. No se lo sacaron de la manga, no se inventó y parecían ser unas referencias importantes para entender la evolución que tenía cada persona en un programa de tratamiento. No quiere decir esto también que sean secuenciales. Parece lógico que la primera fase tenga que ver con pertenencia, tal vez una segunda con socialización o tal vez con individuación o separación. Y esta que seguimos sosteniendo, que es la más importante cualidad que puede tener un operador, es presidir el encuadre. Entonces, ya diseñadas estas fases,
Ahora que habría que entender cuál era este proceso, qué tenía que ver en cuanto a objetivos, evolución del tratamiento y la responsabilidad que tenía el consejero frente a estas diferentes fases que ocurren en el proceso de tratamiento. Entonces, presidir el encuadre. Primera cualidad que tiene un operador de comunidad terapéutica. Yo he ido a varios centros de tratamiento y siempre me sorprende porque estoy acostumbrado al trabajo de comunidad terapéutica. Y cuando yo veo tiempos muertos, a las personas sentadas, fumando, no como si fuera un tiempo libre, ¿no? Sino ese, si no estás en tribuna, en estos grupos, estás así como ya más relajado. El tiempo libre es enorme. El- la comunidad terapéutica no plantea este tipo de trabajo de esta manera. La comunidad terapéutica tiene este principio de que las personas se internan, tienen una inserción residencial por un tiempo prolongado con un programa de actividades bien organizado, bien estructurado, como dice Elena Gotti, un programa altamente estructurado. Esto significa que están programadas las actividades desde que la hora que te tienes que despertar, que después si sigue baño o si sigue cambiarse y salir a correr a hacer ejercicio y después regresas baño, tienes la cama, en cierto momento de inmediato vas a desayunar, todo eso está programado hora por hora y todo ocurre en el tiempo establecido. Esta manera de estructurar un programa depende la concepción que tengas tú del encuadre o del programa. Si tú piensas que las actividades van a ser el medio por el cual las personas van a resolver sus problemas emocionales, te vas a ocupar principalmente de convencerlos de que hagan las actividades. Aquí no nos importa el rendimiento que tengan en cada una de ellas. Nos importa cómo interactúa. Y lo vamos a ver 24 horas cómo interactúa. El programa bien organizado, con esas constantes que no varíen tiempos, ¿no? Con objetivos bastante claros y saber cómo transcurren las 24 horas con algunos tiempos libres intermedios, con actividades productivas, educativas, de capacitación laboral, de psicoterapéuticas, de psicoterapia de grupo, psicodrama, grupo de ayuda mutua, grupo de confrontación, de actividades artísticas, de lectura, literatura, en fin, todo el programa. Siempre sabemos las principales necesidades. Entonces estamos hablando de adolescentes, ellos necesariamente tienen que hacer un gran esfuerzo por la inserción escolar si es que han desertado. Y si siguen ahí, que no la pierdan. Pero si son ya parejas con hijos y tienen más de 20 años, la capacitación laboral es fundamental. Darle capacidades laborales, desde saber hacer un currículum hasta buscar empleo, saber qué profesión elige y poder tener ciertas capacidades en esa área, son fundamentales para que él pueda tener una reinserción social y asuma las responsabilidades al egresar del tratamiento. El encuadre está hecho en función de las necesidades y que se crea un programa, pero la primera cualidad es que no es que cumpla el programa, es ver cómo interactúa con el programa. Entonces hay niveles de interacción del usuario con respecto a los objetivos, con respecto al programa, con respecto a los operadores y con respecto a sus compañeros en cada una de las actividades. Eso es lo que vamos a medir. A ver, este desde que entró, primero dijo que le fascinaba el objetivo de la comunidad terapéutica. Ahora lo está cuestionando a cada momento y lo devalúa, lo ataca. Otra vez ya dice que lo va entendiendo. Y así hay una variabilidad con respecto a esa opinión o una constante. Siempre tenemos que estar mirando cómo está esa relación con respecto al objetivo. Y eso se puede medir muy fácilmente. ¿Cómo está con el grupo?
se integra, no se integra, hace alianza con unos, está en contra de otros, o ya se enamoró de alguien, ¿no? Eso es lo que vemos. Ver cuál es el comportamiento relacional de cada persona durante el programa y su experiencia subjetiva en la actividad es nuestro principal propósito psicoterapéutico. En segundo lugar, por supuesto, también es valioso saber que crean habilidades sociales. Y por eso es muy ambicioso nuestro programa, porque aparte de trabajar con la patología, es educativo y se pretenden construir estas habilidades sociales. El encuadre, entender cuál es el manejo y los beneficios que nos da un encuadre sólido, porque también podemos ser muy corruptos, ¿eh? Y modificar el encuadre para dar complacencias a las personas y a los usuarios, o sentirnos muy creativos y de repente inventar una actividad de un día para otro y decir que somos geniales. Psicoterapéuticamente no es adecuado. Si entendemos la función del encuadre, vamos a sostener en la mayor medida de lo posible el programa de actividad y vamos a hacer cambios, pero hacemos cambios después de una asamblea, de una discusión amplia, donde todos acordamos un cambio porque es necesario. Esta sí puede tener la variabilidad del encuadre bajo este proceso, pero no de capricho, no de capricho, o no porque llegamos tarde, ¿no? Como no llegó, entonces cambiamos la actividad. No, es como si ustedes fueran a psicoterapia psicoanalítica, humanista, junguiana, cognitivo-conductual, y no estuviera su terapeuta en el consultorio, que se le hizo tarde porque fue a comer y estuvo platique y platique con un amigo. Al otro día renuncia la persona al tratamiento. Ese es el sentido de cuidar el encuadre. Les mueves el encuadre, la gente abandona el proceso. Entonces, presidir el encuadre es la principal función del operador de comunidad terapéutica. Sexta intervención. Vamos a favorecer esos pasajes que queremos que sucedan en el programa de tratamiento, porque también tenemos la hipótesis de que si tenemos un programa altamente estructurado y complejo, eso se puede introyectar y ayudar a la persona a que estructure su forma de pensamiento. Esa es la intención. La primera fase tiene que ver con sentirse parte del grupo. Si nosotros retomamos las representaciones sociales de Moscovici, de veras que nos puede ayudar mucho a entender cómo se construye la identidad de los grupos. Ustedes ven cómo la identidad de doble A es bien consistente, persistente, no se modifica, hay un orgullo de formar parte de, así como está la identidad de los de Tepito. O sea, yo soy de Tepito y no, hombre, ya se sienten soñados, ¿no? Ya son los dueños y control de los barrios. Y hay una idea de los que no son de Tepito, de que todos los problemas se inician cuando llegan los de Tepito, ¿no? Venden drogas desde que llegaron los de Tepito. Y, y hay una identidad muy sólida de todos los que son de Tepito, ¿no? Ahora imagínense una identidad en la que tú comulgas con un modelo de tratamiento y te sientes parte de él, eso es lo que se busca. Quien puede experimentar esta identidad quiere decir que ya encontrará los beneficios de lo que le ofrece este modelo y cómo la interacción y la discusión sobre los problemas y la construcción de soluciones le da un nivel de satisfacción. La gente se identifica pues porque le es funcional, porque le resuelve problemas, entonces es genuino. Si no le resuelve nada, pues claro que no va a haber identificación. Por eso es importante medir la pertenencia. Y es muy observable.
Todos aquellos que ya se saben el programa, que están diciendo, nos toca tal actividad, 5 minutos para terminar. Órale, compañero, muévase porque usted es el que siempre nos retrasa. eh, que esta actividad aprendimos un chorro de cosas, la convivencia con el grupo me está gustando mucho porque estamos bien esforzados, queremos colaborar. Y cuando hay baja pertenencia, es una dispersión, una baja cohesión, tienes que estar arreando como ovejas. Eso se evalúa muy fácil, la pertenencia. ¿Qué hace un operador para fomentar la pertenencia? Pues siempre hay que estar dialogando con el usuario. ¿Ya sabes qué actividad sigue? Sí, como no esta. Oye, ¿y qué te parece? La neta no me gusta, pero lo hago porque aquí los que entramos dijimos que íbamos a hacer todas las actividades. ¿Y qué es lo que no te gusta? Ahí vas, ¿no? Vas reflexionando con él el sentido de la acción. Y el hecho de que ya piensen en la acción ya es un paso adelante de no hacerlas solamente a disgusto o con gusto. Ya es meterle pensamiento, análisis de la acción, proceso secundario. Séptima intervención, la individuación. Si nosotros estructuramos mecanismos permanentes de análisis de los problemas relacionales entre los usuarios en la comunidad terapéutica a pretexto del programa, siempre está revisando los conflictos que suceden en la interacción, necesariamente te va a llevar a revisar internamente cuáles son tus conflictos. ¿Por qué siempre estás involucrado en situaciones complicadas, difíciles y agresivas? El pasar de la interacción externa al conflicto interno es un pasaje bastante, es fascinante pensar que puede hacerse eso. Es muy complicado, pero la idea es esa. Cada que se habla de un problema en el grupo, un problema relacional, hay que llevarlo y tú, ¿qué onda con ese problema? ¿Tú cómo es que te involucras en esto? Y lo estás llevando a la introspección. Entonces hablas de los problemas colectivos y siempre fomentas la reflexión con los problemas individuales, internos. Si estamos hablando de peleas constantes, bueno, ¿y tú siempre fuiste así? Siempre con tu familia, con tus parejas, con tus amigos, siempre andas ahí de mecha corta, peleándote a la primera, pero grueso, y va a empezar a narrar, ¿no? O sea, lo estás invitando a traer a la conciencia cómo ha sido su historia. No, pues fíjate que ahora que lo dices, pues sí, tengo miles de peleas en mi haber, ¿no? O no, va a decir, pues a veces, ¿no? Hay, sí hay momentos que no logro controlar. Ah, ¿y en qué momentos? Pues cuando empiezan a hablar mal de mí, de cosas que yo considero que son falsas. Ah, bueno, y ahí vas desmenuzando el conflicto, ¿no? Es bien interesante tratar de hacer estos pasajes. Y siempre imaginando, ¿no? Cómo son las estructuras de personalidad, cuál es el tipo de fantasías recurrentes, este, y siempre va a ser muy útil saber que hay perfiles muy proyectivos. Y siempre, sí, este es el ABC de psicoterapia. Cuando una persona es muy proyectiva, es decir, siempre le echa la culpa a los demás de sus propios problemas, hay que hacer el proceso inverso, de regla, de cajón. Lo proyectado tiene que ser reintroyectado. Y si está hablando de la violencia de los demás, siempre hay que preguntarle qué hay con la violencia tuya. Esa es de cajón, es automática, ¿eh? Una persona que habla de los demás en su narración habla más de sí mismo que de los demás. Esa es una clave, ¿eh? No hay que ponernos racionales y seguir su texto y su sentido y decir, sí, ese cabrón siempre hace estas cosas. No, 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 no. Este que está hablando mal del otro y que se siente injustamente tratado y evaluado, me está hablando de sus desconfianzas. O cuando se pone muy estricto, ¿no? Que le toca controlar el programa y tener a todos a tiempo, lo hace de una manera tan punitiva. Ay, dices, este.
Este trae una agresión descontrolada y aprovecha la autoridad para descargar su agresión con el grupo. Entonces así empezamos a mirarlos en estos pasajes que hay de lo grupal y lo individual. Octava intervención, la socialización. Cuando uno se siente parte de y también ha logrado ciertos aprendizajes psicológicos o insights, llega el momento en el que tú conoces el programa, sabes la dificultad de estar en el proceso, conoces las resistencias y ganas de echarse a correr todo el tiempo, las fantasías con las cuales evadimos estar pensando en el proceso, entonces tú vas a poder ayudarle a las personas que ingresan y les das contención. La socialización significa ser continente. No nada más es, llámese el programa y te lo voy a enseñar. No, no, no. Es ser continente. Es decir, aquí tú puedes vomitar, expresar tus resistencias, tus desacuerdos, y yo te voy a escuchar. Y después vamos a ver si procesamos algo. Y todos esos elementos alfa se convierten en beta. Es decir, se pueden ir simbolizando. Eso es la socialización, echarse a cuestas al grupo y poder hacer este ejercicio cognitivo de contención y de inducción a los procesos de los nuevos compañeros que entran a tratamiento. Novena intervención, ya cuando se tienen que ir porque hicieron los avances que habíamos previsto más o menos en una buena proporción y es importante pensar en la es así como es importante que haya un tiempo determinado en tratamiento, también es importante saber cuándo termina, porque no queremos crear un arraigo interminable en la comunidad terapéutica. Entonces, hay que promover la ida, la salida de los muchachos y que sea una salida, un buen parto, que no sea una expulsión. Y pueden tener experiencias de separación y vamos cachando sus ansiedades que le produce la separación. Finalmente se trata de sustituir el programa de comunidad terapéutica por su propio proyecto de vida, pero un proyecto de vida cargado de afectividad por ellos, que escojan la labor, el trabajo que les resuelva la vida y en la medida de lo posible le guste. Pero el trabajo es donde tenemos menos posibilidad de elegir libremente, ¿no? Casi siempre nos tenemos que remitir a la posible oferta laboral. Pero no solamente somos trabajo, somos muchas más cosas que amigos, lugares, prácticas de fin de semana, cine, deportes, las utopías que son maravillosas, los pilares, la cineteca nueva que vale mucho la pena ir a ver esas películas, en fin. Ese proyecto hay que pensarlo porque justo en la salida del tratamiento, uno tiene estos altos montos de ansiedad donde estamos acostumbrados a una estructura rígida de comunidad terapéutica y de repente yo tengo que decidir qué cosas hago y qué cosas no hago. Entonces hay un desprendimiento gradual de la estructura rígida de comunidad terapéutica y crear una identificación con su proyecto de vida. Entonces es una alianza, un contacto, un vínculo emocional con lo que está queriendo hacer. Esto es fascinante. Por ejemplo, cuando hay una ruptura en una relación de pareja que vas a sufrir porque la amaste, pensar también en que tienes la posibilidad de no repetir los mismos conflictos y establecer una pareja en diferentes términos. Y entonces, ¿qué te gustaría ahora como pareja? ¿Qué harías diferente y qué tipo de pareja deseas? Ese es un ejercicio creativo interesante. No se deja uno llevar como hoja al viento lo que caiga, ¿no? Podemos pensar en eso, podemos hacer un ejercicio de reflexión sobre las principales decisiones de nuestra vida. Finalmente, tenemos un participante que quiere preguntarte, no sé, pero quién sabe.
El rol, décima intervención, seguimiento y evaluación. Si nosotros aprendimos a hacer la teoría de cambio lo más rigurosa posible en su ordenamiento de mapa causal, de saber qué nos toca a nosotros y qué le toca a las personas en tratamiento y a las familias, cuáles son los objetivos intermedios, los objetivos finales y el propósito a largo plazo, entonces podemos evaluar. Quien sepa hacer una teoría de cambio sabe construir indicadores de proceso, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que incorporar para saber hacer un seguimiento y una evaluación es entender de qué manera podemos evaluar el proceso. Vamos a tener una sesión dedicada a hacer una evaluación de proceso. Las de resultado ya están como que en otras condiciones y las de impacto, pues es dar un seguimiento y ver, elegir algunos indicadores si tienen que ver con la abstinencia, el trabajo, la pareja, el no cometer delitos, en fin, varios indicadores que nos van dando la garantía de que el tratamiento mantiene sus cambios en el tiempo. Lo interesante aquí es hacer la evaluación de proceso. Porque ¿qué vas a medir en el transcurso de la estancia en el tratamiento de un año? ¿Ah? Estás 3 meses, es imposible, no se va a alcanzar a evaluar mucho. Pero si está un año, sí tenemos muchas cosas que evaluar y pueden suceder muchos cambios. Entonces aquí remito a todos a que revisen otra vez la teoría de cambio para que vean cómo se puede ir haciendo estas evaluaciones, construir los indicadores necesarios y ya vamos a ver una propuesta muy concreta de cómo hacer una evaluación de proceso. Esta es la curva, está interesante esta curva que nosotros veíamos en la comunidad terapéutica de 100 personas que hacían un primer contacto. De esas 100 personas llegaban a la entrevista el 60%. Después a las entrevistas subsecuentes se mantenía el 30%. Fase de grupo se sostenía el mismo grupo de 30. El 25 firmaban contrato terapéutico y se mantenían eh, las siguientes fases del tratamiento con, vean este índice de deserción, 25, 23, 20, 18, 16. ¿Se acuerdan de cuánto dijimos, de cuántas personas desertaban al tratamiento de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones? Decía que terminaba una cuarta parte, es decir, que había un 75% de deserción. Aquí estamos viendo que hay una deserción más o menos como del 33%. Está bien, no es muy elevado. Es decir, esta curva lo que nos enseña es que se hizo un proceso inicial, un filtro para seleccionar a los candidatos que iban a tener mayores beneficios en el programa de tratamiento. Es decir, no ingresaste a alguien que se iba a echar a correr inmediatamente. Hiciste una buena selección de quienes se iban a sostener en el programa de tratamiento. Entonces, aquí están los números y los rasgos finales que nosotros buscamos en el residente, es decir, de qué tenemos que estar pendientes los operadores de comunidad terapéutica. Pues relaciones de confianza con las personas, que se asimilen las políticas y procedimientos de la comunidad terapéutica, que sean autoevaluables los mismos usuarios, eh, que haya un comienzo de parte de ellos de la comprensión de su trastorno, que sepan que son impulsivos, que son proyectivos, que usan mucho tiempo mecanismos de defensa, eh, que son pocos los momentos de estabilidad y que hay que ir conquistando esos espacios, en fin, es muy básico esto. Se pueden pensar en características que van obteniendo los usuarios en el tratamiento, en las diferentes fases, que también pueden ser alguna especie de indicadores, los grados de responsabilidad,
la identificación con la comunidad y conformidad con el sistema. El actuar como si en el léxico de comunidad terapéutica es tú hazlo y después lo entiendes. Eso es. Pero el cómo si en psicoanálisis es otra cosa. Es cómo agradas tú mediante tu comportamiento a otra persona con la finalidad de que no te abandone. Entonces la relación no es genuina. La relación es para darle gusto y siempre estar cerca de la persona que nosotros queremos. Está medio truculento, ¿no? Las funciones de modelo de rol es algo que siempre se habla de la comunidad terapéutica, la autonomía y las responsabilidades, el crecimiento de las personas, en fin. Yo creo que esto tendría más sentido si nosotros revisamos nuestra teoría de cambio y hacemos un ejercicio de construcción de indicadores, ¿eh? De evaluación. Pero eso lo vamos a ver con el instrumento de evaluación. Entonces aquí no me clavo. Y ya, principalmente. A ver qué foto. Hicimos un ejercicio cuando yo trabajaba en el IAPA de contratar a un buen fotógrafo prestigioso y un proceso de entrenamiento a chicos para que hagan fotografía. Y estas son hicimos un libro que se llama, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un libro de fotografías y esta es una de ellas. Tan, tan.